Buenas noches, hermanos. El Señor nos bendiga grandemente. Un gozo poder estar con ustedes en esta noche de estudio bíblico. Estamos dando inicio a un primer tema, pero en el sistema nuevo que estamos implementando en YouTube. Doy gracias al Padre en el nombre de Jesús por esta oportunidad que nos da, siempre tratando de mejorar los estudios, de mejorar para que llegue a ustedes con la mejor claridad y para que llegue a ustedes de la mejor forma. Hermanos amados, es un gozo poder llegar a ustedes a través de estudios que se van desarrollando viernes a viernes, con el propósito de que ustedes tengan este material a la mano y puedan utilizarlo en cualquier momento. Mi anhelo es ese precisamente, que ustedes todos puedan utilizar este material y hacerlo conocer a la mayor cantidad de vidas posible, para edificación de ustedes mismos, de sus familias y de sus amistades. Para eso vamos a darle gracias al Padre en el nombre de Jesús. Padre amado, bendito Dios, a ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Gracias, Señor, por este tiempo que una vez más permites que podamos emitir estos estudios bíblicos de tu palabra preciosa y bendita, Señor. Lámpara a nuestros pies es tu palabra, lumbrera nuestro camino. Y creemos, Padre Santo, que tu palabra es la que nos santifica y la que nos ayuda, nos sostiene y nos alienta. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor amado. Bendice este tiempo, confirma la obra de nuestras manos, bendice las vidas que han estado trabajando en este material y lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo, Señor. Bendice sus actividades, bendice su entrada y su salida. Gracias, Padre, por todas estas vidas que son columnas en este proyecto, Señor, de estudios bíblicos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. A las familias del Centro Cristiano Manantial de Vida, bendice, Señor, con tu presencia en los hogares, en las familias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Y bendice el tema de esta noche. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús decimos todos amén. Bien, vamos a dar inicio entonces al nuevo nacimiento. El tema número 1, el estudio número 1 es el nuevo nacimiento. Vidas que de alguna manera tienen tiempo en el Señor, tal vez no han tenido la oportunidad de conocer de una manera más bíblica, más con basamento bíblico, de qué se trata el nuevo nacimiento. O vidas que tal vez en el caso sea que están empezando el caminar cristiano, necesitan de un material así para conocer bíblicamente qué dice las Escrituras acerca de este tema doctrinal que es tan importante, el nuevo nacimiento. Por eso vamos a dar inicio esta noche, como les decía, al nuevo nacimiento. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, el nuevo nacimiento, estudio bíblico número 1. Vamos entonces a dar inicio con este pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. ¿A qué se refiere? Se refiere a la visita que le hizo al Señor Nicodemo, aquel fariseo que quería saber más acerca de la doctrina que estaba enseñando nuestro amado Rey Jesucristo. Y cuando hablan con el Señor, en Juan 3:3 está esto, le dice algo que realmente fue para sorpresa de este varón. Le dice el Señor: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. ¿Dónde está esto? En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Algo que definitivamente para Nicodemo fue una tremenda sorpresa. ¿Amén? Algo que el Señor le estaba mencionando ese momento. Seguimos más adelante en este estudio que estamos desarrollando. Bien. Todo ser humano necesita experimentar el nuevo nacimiento para poder ver el reino de Dios y ser salvo por medio del Señor Jesucristo, recibiendo la vida eterna. Esto es bien importante que cada uno de nosotros entendamos. Todo ser humano necesita experimentar el nuevo nacimiento. Esto es para poder ver el reino de Dios, ser salvo, que es muy importante, y por medio del Señor Jesucristo recibiendo la vida eterna. Vamos a profundizar en este tema, amados, porque es demasiado importante. La pregunta que nos hacemos esta noche es esta: ¿qué será el nuevo nacimiento? ¿Qué es el nuevo nacimiento?
El propósito de ese estudio, precisamente, es el de responder a esta pregunta. Es la verdadera transformación de la persona a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mediante el proceso de la conversión, se le imparte al corazón de la persona la vida eterna de Dios, que lo convierte en un hijo de Dios y una nueva criatura para vivir una vida nueva. ¿Amén? Qué importante es lo que estamos viendo en este momento. Es la verdadera transformación, una radical transformación de la persona, pero es a través del Espíritu Santo de Dios. Muy importante. Mediante el proceso de la conversión se le imparte, ¿no?, al corazón de la persona la vida eterna de Dios, que lo convierte en un hijo de Dios. Amén. Una nueva criatura para vivir una vida nueva. Esto lo vamos a ir viendo con más detalle a continuación. Amén. Juan capítulo 3, versículo 6. Puede ver en tu Biblia, puedes acompañar con tu Biblia y un cuaderno de notas para después repasar. Juan capítulo 3, versículo 6. Nota esto. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu Santo, cuando veas con mayúscula Espíritu, Espíritu Santo, Espíritu es. ¿Esto qué significa? Que una vez nacimos del vientre de nuestra mamá, un nacimiento natural, virginal, un nacimiento como todos hemos experimentado de nuestros padres, de nuestras madres, del vientre de nuestras mamás, pero este nuevo nacimiento es un nacimiento sobrenatural, es un nacimiento espiritual, que es dado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando dice lo que es nacido de la carne, o sea, de la relación de pareja, de esposos, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. El Señor Jesucristo enseña en este pasaje que una cosa es nacer de papá y mamá, de padre y madre, en el nacimiento natural que experimentamos todos los seres humanos. Pero otra es nacer del Espíritu Santo de Dios. A eso se refiere el nuevo nacimiento. A eso se refiere el nuevo nacimiento. La palabra de Dios enseña al respecto. Tito 3:5. Nótalo, subráyalo en tu Biblia, abre tu Biblia. Lo posible, les aconsejo, por favor, que tengan una Biblia a la mano y un cuaderno de notas para repasar todo esto que estamos viendo. ¿Qué dice el apóstol Pablo a su discípulo Tito? 3:5. Nos salvó, ¿quién? Jesucristo. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Qué importante este pasaje, hermanos. La salvación no es por obras, la salvación no es por mérito. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, ¿no es cierto? Sino únicamente por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo de Dios. Provoca eso, el poder del Espíritu Santo de Dios en el creyente, una regeneración y una renovación en el Espíritu Santo. Vamos viendo. El Señor Jesucristo nos salvó en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros, no porque hubiéramos hecho algo para merecerlo, sino por su misericordia. Por su misericordia, nada más su gracia, su misericordia. ¿No es cierto? Y eso ha sido la salvación en la cruz del Calvario. A través del nuevo nacimiento, limpia, ¿no es cierto?, lava de pecados, regenera al nuevo convertido y lo, dice, renueva, es decir, le da un nuevo nacimiento. Vamos a ver un poco más adelante que todos heredamos la naturaleza caída de Adán. Por eso era importante que nazcamos de nuevo. Y por eso es que a través de este nuevo nacimiento, el Señor limpia, dice, lava, ¿no es cierto?, de pecado y regenera al nuevo convertido. Gloria al nombre del Señor. Bien. La pregunta que nos hacemos a continuación,
¿Por qué es necesario alcanzar la salvación en Cristo Jesús? ¿Por qué es necesario alcanzar la salvación en Cristo Jesús? Solo Cristo salva. Eso tenlo en lo más profundo de tu ser. Solo Cristo salva. Pero ¿por qué será necesario alcanzar la salvación en Cristo Jesús? Vamos a ver la respuesta. Nuestro Dios ha provisto a su amado Hijo Jesucristo para que todos podamos alcanzar la salvación eterna, que solo se consigue recibiéndolo en el corazón como Señor y Salvador. Hace 2000 años, ¿no es cierto?, vino por primera vez nuestro amado Rey Jesucristo, ¿no es cierto? Y dice a salvar precisamente lo que se había perdido. Vino a salvar lo que se había perdido. Amén. Definitivamente es importante este aspecto, entender que nuestro Dios precisamente, nuestro Padre amado, ha provisto a su Hijo amado Jesucristo para que muera por nosotros, por todos y cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, para que podamos alcanzar esa salvación eterna, que solo, anótalo, que solo se consigue recibiéndolo en el corazón como Señor y Salvador. Amén. Gloria al nombre del Señor. La palabra de Dios enseña al respecto. Este pasaje es clave. Creo que es el más conocido por la iglesia del Señor. Juan capítulo 3, versículo 16, lo puede subrayar, anotar, es precioso, es el corazón del Evangelio, el corazón mismo del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando dice todo aquel, podemos ahí por extensión decir de toda raza, pueblo, nación, lengua. No hace acepción de personas. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito por el cual nuestro Señor vino hace 2000 años. ¿Amén? Esto significa que la persona puede perderse si no participa del nuevo nacimiento, que es el regalo precioso de Dios. Pongámoslo así. A todos nos gusta recibir regalos, ¿verdad? Cuando llega nuestro aniversario, qué bonito es un gesto donde nos regalan algo. Pero qué regalo el del Padre que ha dado a su Hijo amado Jesucristo, ese don maravilloso. Por eso, rechazar tremendo regalo es algo que duele el corazón de Dios. ¿Qué significa perderse? Tú has escuchado esa expresión, para no perderse, que no se pierda, dice, ¿verdad? En Juan 3:16. Todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero ¿qué significará ese término perderse? Y en esto, amados, por favor, es muy importante que desde el principio, si estás dando inicio a tu vida cristiana, o si ya tienes un tiempo, aferrarte realmente a lo que enseña la palabra de Dios. ¿Qué significa perderse? Significa quedar separado para siempre de la presencia del Señor y por tanto ser echado al infierno eternamente. La Biblia enseña la existencia del infierno, que es el lugar preparado inicialmente para el diablo y sus ángeles caídos o demonios. En este punto, yo les confieso lo siguiente. Sinceramente, no es muy agradable, tal vez, compartir el infierno. Pero el Señor nos habla en su palabra que advierte precisamente. El que ama, advierte. Y como Padre nos advierte, y como Padre nos muestra, por eso es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Cuando desconocemos esta verdad que el Señor enseñó en los días de su ministerio, habló bastante de este lugar, que es la Jejena de fuego, el lugar que se llama infierno. Aquí se rebate totalmente aquel pensamiento que estamos acostumbrados a escuchar, que uno es el que se hace el infierno en la tierra y uno se hace el cielo en la tierra. Hay un lugar donde van a llegar las vidas que rechazaron este regalo del Padre. Por eso, tan importante que si hoy tienes la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación, no endurezcas el corazón, sino dispón tu vida para recibir este precioso regalo del Padre.
El hombre, cometiendo toda clase de pecados, se hace esclavo del diablo y de la misma forma va a parar a este lugar terrible. Nuestro Señor Jesucristo enseñó acerca de este terrible lugar. Por eso es importante que escudriñemos las Escrituras, porque mucha gente tiene la idea de nuestro amado Señor como de alguien bonachón, buenito, incluso le llaman el flaquito y qué sé yo, que está ahí, que es permisivo. El Señor enseñó del infierno y en los evangelios está y en la palabra está, y por eso nosotros tenemos que estar apercibidos. Gloria al nombre del Señor. La muerte espantosa que tuvo que sufrir en la cruz del Calvario fue precisamente para que todos aquellos que lo confiesen y lo reciban como Señor y Salvador de sus vidas sean librados de ir a este terrible lugar. Por eso, yo les confieso lo siguiente, amados. Muchas veces yo pensaba y decía, ¿por qué fue tan terrible la muerte del Señor en la cruz del Calvario? Porque si vemos en detalle, hermanos, era una muerte horrorosa, terrible, espantosa, clavado vivo, imagínense ustedes. Y ese sufrimiento que padeció el Señor por cada uno de nosotros, ¿para qué? ¿Con qué motivo? Para que nosotros al confesarlo y reconocerlo como nuestro Salvador, podamos ser libres de ir a ese lugar y ser salvos y vivir con Él por la eternidad. La palabra de Dios enseña al respecto. Mateo 25:40, nota. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ustedes saben que inicialmente fue hecho el infierno para Satanás y sus demonios, ¿no es cierto? Para el diablo y sus ángeles caídos, ¿no? Inicialmente fue para ellos, pero ya que el hombre se hace esclavo del pecado, va a ir al mismo lugar donde está destinado para Satanás y sus demonios. La palabra de Dios enseña también al respecto. Mateo 5:29, sus pasajes son muy importantes. Por tanto, mira, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Ciertamente, a muchos les puede parecer esto muy demasiado fuerte, ¿no es cierto? Porque cuántos tuertos tendrían que haber, ¿verdad? Porque, hermanos, imagínense si, no, lo que el Señor está enfatizando es la gravedad del pecado. Es tan grave el pecado que es preferible quedarse con un solo ojo a estar dando lugar a la carne y dando lugar precisamente al pecado. ¿Amén? La pregunta que nos hacemos a continuación, ¿qué es el pecado? ¿Somos todos pecadores? Si te preguntara en este momento, ¿qué es para ti el pecado? En el común corriente hay muchas opiniones, ¿verdad? Lo que para unos puede ser esto, puede ser el otro, puede ser lo demás. Hay opiniones diversas. Pero ¿qué nos interesa a nosotros como hijos de Dios? Nos interesa saber qué opina Dios de lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Será que la Biblia nos dice que todos somos pecadores? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. El pecado no es otra cosa que la desobediencia a la voluntad de Dios. Y es lo que provoca que las personas estén muertas espiritualmente o lo que es lo mismo, separadas de Dios. En otro tiempo, amados, en otro tiempo, nosotros éramos nuestro propio Dios. Íbamos, salíamos, entrábamos y hacíamos lo que nos venía, disculpe la expresión, en gana. No, pero no. Cuando ya conocemos al Señor, de pronto en la palabra de Dios nos dice lo que debemos y no debemos hacer y es una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino. Y esa desobediencia es lo que provocó la caída del primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva. Amén. En realidad, todos los seres humanos nacen en pecado y heredan la naturaleza caída de sus padres. Todos, sin excepción. Por eso es tan importante nacer de nuevo. Nuevo nacimiento, ¿no es cierto? Porque el Señor a la carne de pecado no le pone parches, no la arregla, no la pone bonita, no. Le da muerte y le dio muerte de cruz, ¿no es cierto? Y eso es justamente lo que hacemos al nacer de nuevo, una vida nueva, una nueva
situación, un nuevo caminar en Cristo. Gloria al nombre del Señor. Vamos más adelante. La Biblia enseña que esta naturaleza pecadora viene heredada desde la caída del primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva. Desobedecieron el mandato del Señor. Si tú lees en detalle en Génesis, principio, en el primer capítulo vas a encontrar, en los primeros capítulos vas a encontrar que el Señor precisamente les dio un mandato, pero ellos no obedecieron, desobedecieron. Y al provocar, y la desobediencia provocó la caída y tuvieron que ser arrojados del huerto, arrojados de la presencia del Señor. ¿Qué hace el pecado? Separa al hombre de Dios. Por eso es importante que recibamos a Cristo como Señor y Salvador para ya no estar alejados de Él. Por ello, es necesario nacer del Espíritu Santo de Dios para recibir la vida eterna, sí. Todo nuevo nacimiento se da por el Espíritu Santo de Dios, porque es un nuevo nacimiento. Es algo sobrenatural que sucede en la vida de aquel que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador. El pecado separa al hombre de Dios, ¿verdad? No lo olvides jamás. El pecado separa al hombre de Dios. Ya se rompe la comunión que alguna vez pudo haber y entonces el hombre se aleja precisamente de esa comunión que tiene producto del pecado. La palabra de Dios enseña al respecto. Romanos capítulo 5, versículo 12. Pasajes claves, pasajes importantes. Por eso te digo, anótalos y revísalos con calma. Dice, por tanto, mira, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. Por el pecado entró la muerte. ¿La muerte qué es? Separación. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso decimos que todos necesitan nacer de nuevo. Amén. Gloria al nombre del Señor. La palabra de Dios enseña también al respecto. En Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12 y el versículo 23. Está escrito, y ahí está, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí encontramos una preciosa verdad. A veces encontramos comentarios que dicen que tal persona es tan bonita, tan bonita, tan bonita, que no necesita arrepentirse y no necesita a Dios, porque es bonito. Aquí no hay buenitos. Aquí por más obras que hayan hecho o por más cosas que hayan podido hacer, todos están justamente en la necesidad de nacer de nuevo. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, porque no hay ninguna obra que salve. La única obra que el Padre acepta para salvación es la obra de la cruz del Calvario. Amén. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En el Salmos capítulo 51, 5, el rey David ya discernió esta verdad. Cuando en el Salmo 51, en el versículo 5, ¿qué dice? He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Amén. Precisamente todos nacemos heredando la naturaleza caída de Adán. Y en la perspectiva de que en el tiempo uno pueda arrepentirse y confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. La palabra de Dios enseña al respecto. Romanos 6, versículo 23, otro pasaje fundamental. Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Qué significa la paga del pecado? El salario del pecado. La paga del pecado es muerte. Así de sencillo. Muerte, separación de Dios. Pero no nos deja así el Señor. Nos da la salida, la dádiva, el regalo. La dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos la salida y tenemos la posibilidad de volver a su comunión. Gloria al nombre del Señor. La pregunta que continúa. ¿Existe alguna salida
o solución para la humanidad, porque si todos se desviaron a una y todos, ya no hay salida, ya no tenemos esperanza. Precisamente por eso hace 2000 años Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Claro que existe una salida, claro que existe una solución, y su nombre es Cristo Jesús. Nuestro amado Dios ha provisto en Jesucristo la salida para solucionar el problema del pecado. Es a través de Jesucristo que el Padre nos muestra la solución de volver a nacer. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 5, versículo 8. Qué precioso pasaje, es un pasaje bello. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es tremendo. Qué amor del Señor. Amén. Ese es su amor para con nosotros, siendo aún pecadores. Nuestro Dios amado es santo, santo, santo. Y a la primera hubiera dicho, ya no quiero saber nada del género humano, no quiero saber absolutamente nada y terminamos a todos. No, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria al nombre del Señor. Nuestro amado Dios ha provisto en Jesucristo la salida para solucionar el problema del pecado. Es a través de Jesucristo la salida. Es a través de Jesucristo la solución. Es Jesucristo la solución, ¿no es cierto? Para el hombre, para todo ser humano que quiera acercarse y tener comunión con el Padre. Amén. ¿Existe alguna salida o solución para la humanidad? Amén. La palabra de Dios enseña en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La siguiente pregunta que nos hacemos, ¿es necesario hacer buenas obras para convertirse? La pregunta que nos hacemos esta noche, ¿es necesario hacer buenas obras para convertirse? La salvación en Cristo Jesús a través del nuevo nacimiento que Dios ofrece, nunca jamás te olvides, es gratuita, es gratuita. Uno no tiene que hacer penitencias o cosas por el estilo para convertirse. Es totalmente gratuita, por eso es por misericordia. Esa salvación bendita que viene del Señor es por gracia, es por un favor inmerecido. Frecuentemente el hombre busca, de alguna manera, ganarse la salvación a través de obras o actos piadosos. Y aquí, hermanos amados, vamos a mencionar las famosas penitencias de rodillas, subir las gradas de rodillas, arrastrarse, no sé qué, o descalzo, caminar kilómetros, haciéndose daño. No, nada que ver, nada que ver, nada que ver. La salvación es gratuita. Gloria a Dios. La Biblia enseña que la misericordia de Dios Todopoderoso es tan grande que ha provisto gratuitamente la salvación para aquel que lo acepte de corazón. Amén. Que lo acepte de corazón. Eso enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios bendita y poderosa. Efesios 2:8, ¿qué dice? Ahí está. Clave es este pasaje. Porque por gracia sois salvos. Gracia, anótalo, es favor inmerecido de Dios. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. No por obras, precisamente para que nadie se gloríe. Porque aquel que tuviera la capacidad de hacer obras, entonces diría, ya estoy mucho más fácil para hacer. No, no es por obras. No es por obras, eso es un regalo que viene de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué es la fe salvadora? Este es importante. A veces vas a encontrar en ciertos artículos de motivación especialmente, que uno tiene que tener fe, aunque en cualquier cosa, no importa lo que creas, pero lo importante es que crees. No, claro que importa en lo que creo. Y la palabra de Dios nos habla de una fe, pero de una fe salvadora. La fe salvadora.
es la que centra la atención en Jesucristo el Señor. Amén. La fe salvadora, importante, fundamental en el estudio que estamos desarrollando. Creer que hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo se hizo carne, habitó entre nosotros, murió en la cruz del Calvario para que por su sangre derramada nuestros pecados sean perdonados. Eso es creer de todo corazón que hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo se hizo carne, habitó entre nosotros y murió en la cruz del Calvario para que por su sangre derramada nuestros pecados sean perdonados. Gloria al nombre del Señor. El Señor tuvo que padecer insultos, golpes, latigazos, el ser clavado en una cruz por nosotros. Esto fue profetizado 700 años antes de que ocurra por el profeta Isaías. Isaías es llamado el profeta mesiánico. Gloria al nombre del Señor. Como una demostración de fe en esta palabra, la persona debe proceder al nuevo nacimiento, aceptando de corazón al Señor Jesucristo, reconociéndolo Señor y Salvador de su vida. De esta manera encontrar salvación eterna. Esto es de lo que se trata el nuevo nacimiento. La palabra de Dios nos dice en Isaías 53, 4, 5. Ese capítulo de Isaías es extraordinariamente maravilloso. Ciertamente llevó Él, ¿quién? Jesucristo, nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Gloria al nombre del Señor. Juan 1:14, ¿qué dice? Precisamente el apóstol Juan describe esto. Aquel verbo, ¿quién? Jesucristo. La palabra viva. Aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Ese fue nuestro amado Rey Jesucristo cuando hace 2000 años se hizo carne y habitó entre nosotros para morir por nosotros. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando tú por primera vez quizás veas este término que se utiliza para el Señor, Cordero de Dios, ¿a qué se está refiriendo? En el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios de corderitos, ¿verdad? En el altar, en el templo judío. ¿Apuntando a qué? A que un día llegaría Jesucristo. Sería conocido como uno de los títulos mesiánicos, el Cordero de Dios. Así como un corderito fue inmolado, dice, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él habría de morir por nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Nacer de nuevo nos convierte en hijos de Dios. Y la pregunta es esta: ¿acaso nosotros todos los seres humanos no somos hijos de Dios? ¿Cuántas veces has escuchado esto? Que todos los seres humanos del planeta Tierra son hijos de Dios. ¿Qué nos aclara la palabra de Dios? La palabra de Dios nos aclara lo siguiente. De acuerdo con las santas escrituras, no. Una mentira frecuente de la religión católica romana es hacer creer a la gente que todos los habitantes de la tierra son hijos de Dios. Esto no enseña las escrituras, esto no enseña la Biblia. Y por eso es importante que en este estudio que estamos desarrollando aclaremos bien este punto. ¿Quiénes verdaderamente son los hijos de Dios? La palabra de Dios enseña claramente que solo los que aceptan al Señor Jesucristo en sus corazones tienen la facultad de ser hechos y llamados hijos de Dios. Amén. Por el nuevo nacimiento. Por el nuevo nacimiento. Somos adoptados por el Padre en el nuevo nacimiento. Juan 1, 12 y 13. Mas todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Es justamente esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Puedes subrayar en tu Biblia esta parte que es tan importante. No son engendrados por el nuevo nacimiento. Cuando nacemos del vientre de nuestra mamá es cuando se engendra de sangre y carne, ¿verdad? De voluntad de varón. Pero no, el nuevo nacimiento es voluntad de Dios. Primera de Juan 3, ¿qué dice? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Todos nacimos de la voluntad de nuestros padres naturales. Sin embargo, el nuevo nacimiento se da por el Espíritu de Dios y la voluntad del Señor. Por el Espíritu de Dios y la voluntad de Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué pasa cuando nacemos de nuevo y volvemos a pecar? Porque hay algunas vidas que dicen, yo no doy el paso de fe porque voy a fallar de nuevo y voy a volver a pecar y no, hasta que estés preparado recién. Hermano, nadie estuvo preparado para nacer de nuevo. Nadie, absolutamente. Dimos el paso de fe sabiendo que tal vez podamos fallar, pero ¿qué nos dice la Escritura al respecto? Cuando no se conoce al Señor, se peca deliberadamente, fácilmente. No hay temor de Dios, tampoco se lo ama de corazón, ¿no es cierto? Eso hacíamos porque no conocíamos al Señor. Una vez que la persona se convierte al Señor, nace de nuevo, puede llegar a pecar por descuido, haber sucumbido a una tentación del diablo. Sin embargo, la situación ya no es pues igual que antes de haber nacido, conocido al Señor. Amén. Es diferente totalmente, es diferente. ¿Por qué? Por algo que vamos a ir viendo también y es importante que todos lo tengamos presente. El nuevo convertido, cuando ya algo pasa que ha caído, siente tristeza cuando cae en pecado y rápidamente busca ponerse a cuentas con el Señor. Amén. Confiesa ese pecado y nuevamente se restablece esa comunión, porque la sangre preciosa de Cristo limpia todo pecado. Ya no es la facilidad de pecar y pecar y pecar, ya no se hace del pecado una práctica, sino alguna vez ocurre algo, pero si ocurriera algo, ya el nuevo cristiano, el recién convertido, tiene la posibilidad de acercarse al Padre en arrepentimiento y nuevamente ponerse a cuentas con papá. Conforme va creciendo, irá apreciando cada vez más, conforme vaya madurando en el Señor. Irá apreciando cada vez más el vivir en santidad, porque eso es lo que mantiene comunicación con el Señor. Puede experimentar su presencia en su vida, puede experimentar el gozo de la salvación. Amén. Entonces irá apreciando esto y cuidará su vida en santidad. Cuidará de no pecar, de no, digamos, provocar esto que lo puede separar de la comunión con Dios. El pecado ocasiona que se rompa esta comunicación. El arrepentimiento devuelve el gozo de experimentar la presencia del Señor nuevamente. Amén. Por eso es importante entender este principio y conforme vamos madurando en el Señor, tenemos más cuidado de vivir una vida en santidad. Por la misericordia de Dios, tenemos en nuestro Señor Jesucristo un abogado que intercede por nosotros. Qué tremendo es esto. Intercede por nosotros. ¿No es cierto? Una vez le dijo a Pedro, yo le he pedido al Padre por ti, ¿verdad? A Pedro le dijo eso el Señor. Y definitivamente, hermanos amados, nuestro amado Rey Jesucristo nos ama tanto que está intercediendo por nosotros delante del Padre. Esta comunión es la que nos bendice y la que nos ayuda a crecer. Segunda de Corintios 7:10. Hay dos aspectos importantes en este pasaje.
La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. La tristeza del mundo produce muerte. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Cuando uno ya ha tenido comunión con el Señor y ocurre algo y le ha fallado, siente tristeza. Quiere volver nuevamente a esa comunión. Pero en el mundo no experimentamos esa tristeza. Experimentamos remordimiento. Y eso produce muerte. Amén. Eso es para muerte. Primera de Juan 2, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Estas cosas, hijitos míos, mira con qué ternura les habla el apóstol Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahí está, subraya. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cómo se puede hacer la oración para nacer de nuevo? Esto es importantísimo, fundamental. Yo te voy a pedir que en este momento tú puedas prestar mucha atención, porque o quizás no has dado todavía este paso, o puedes tener este material para hacer que otras vidas puedan conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Nada más es una guía, nada más es una guía, no es un rezo que hay que repetirlo de memoria. Amén. La palabra de Dios enseña que todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Esta invocación se hace únicamente por el Espíritu Santo de Dios, ya que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. La invocación es por el Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios 12:3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. La palabra de Dios enseña que para que una persona pueda conocer a Jesucristo personalmente, necesita confesarlo con la boca en una sencilla oración. Oración es hablar con Dios. Oración no es repetir vana palabrería. Oración no es cosas de memoria que se las dice quizás porque se las aprendió de memoria. No. Oración es hablar con Dios, es abrir tu corazón delante de Dios. Al mismo tiempo, creer en lo que el Señor hizo por nosotros al morir en la cruz del Calvario. Arrepentirse de todo pecado. ¿Qué significa arrepentirse? Metanoia, lamentar, cambiar de actitud. Si se estaba haciendo algo que uno descubre que había sido ofensivo a Dios, dejar de hacer. Eso es arrepentirse de algo que se está haciendo. Arrepentirse de todo pecado cometido hasta ese momento. Desear sinceramente una vida nueva en Cristo Jesús. Romanos 10, 9 al 10, pasaje clave. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria al nombre del Señor. Es un pasaje de oro. Romanos 10, 9 al 10. Nuestro amado Dios en Jesucristo nuestro Señor hace un llamado a todos aquellos que deseen recibirlo en sus corazones, naciendo de nuevo, puedan experimentar ríos de agua viva fluyendo en su interior. Este llamado que hace el Señor y que tú y yo podemos también ser instrumentos en las manos del Rey para poder hacer que otras vidas puedan conocer al Señor. Apocalipsis 3:20. ¿Qué nos está diciendo el Señor? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿A la puerta de dónde? Del corazón. El corazón del alma, ¿no es cierto? Es una puerta que tiene una característica interesante. Esa puerta solamente tiene aldaba por dentro, no por fuera. O sea, solamente se abre por dentro. Si alguno oye mi voz y abre la puerta del corazón, entraré a él y cenaré con él. ¿Qué significa cenar? Comunión, intimidad. Cenaré con él y él conmigo. Tremendo.
Gloria al nombre del Señor. Ay, Dios. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Este es otro preciosísimo pasaje que nos dice: el que tiene sed, venga. El que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Tremendo. Ustedes saben que en el mundo muchas veces se dice que todo tiene precio. Todo tiene precio. Pero lo más valioso para todo ser humano, el Señor lo ofrece gratuitamente. Gloria al nombre del Señor. La voluntad de Dios, y esto tómalo bien en cuenta, es que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús, participando del nuevo nacimiento. Esa es la voluntad de Dios, que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Segunda Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, al nuevo nacimiento. ¿Por qué dice esto el apóstol Pedro? El Señor vino hace 2000 años por primera vez. El Señor viene por segunda vez a recoger a su iglesia, y lo vamos a ver en algún tema aparte. Y muchos dicen, ¿y por qué no llega todavía el Señor a recoger a su iglesia? Y la respuesta está en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ezequiel 18:23. La pregunta que hace el Señor: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Eso ya lo dijo en el Antiguo Testamento el Señor. Ezequiel 33:11. Diles: vivo yo, dice Jehová del Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino, que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Por extensión, hermanos, es a todos el llamado, ¿no es cierto?, para nacer de nuevo. La palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué dice la palabra es viva? Porque no es teoría. ¿Y por qué dice es eficaz? Porque aquel que vive la palabra de Dios muestra tan eficaz que es para restaurar vidas, restaurar hogares, restaurar familias. Amén. Y es algo maravilloso, precioso, la palabra de Dios. Amén. Bendiciones, amados. Ha sido un gozo poder llegar a ustedes con este estudio. Y nada más, por favor, antes de concluir, quisiera guiarles a una oración para nacer de nuevo. Que ya les decía, no es un rezo. No es para que usted lo repita de memoria o lo aprenda de memoria y lo diga así, sino dándose cuenta de qué se trata. Si a una persona quieres hacer que reciba a Cristo, o tú mismo que estás escuchando este estudio, quieres nacer de nuevo en este momento, yo simplemente te voy a guiar a una oración que dice lo siguiente: Señor Jesús, en esta hora te necesito. He pecado delante de ti, Señor. Sin saberlo he cometido muchas desobediencias, Señor, y me he alejado de ti. Perdóname, Señor Jesús. Por esto que ahora ya conozco, Señor, sé que has muerto por mí en la cruz del Calvario para pagar por mis pecados. Gracias, Jesús. Te abro mi corazón, te recibo como mi Señor y mi único Salvador. Ayúdame a conocerte, ayúdame a amarte, a servirte de aquí en adelante. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. Por esta palabra, así, con esta sencilla oración, has nacido de nuevo.
y ahora búscalo de corazón. Amén. Gloria al nombre del Señor.